Biden, muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. Joe Biden, llamando, dentro de este speech que ha dado, ha decidido bautizar a Xi Jinping como dictador. Quiero decir, ya hemos decidido que los apelativos cariñosos nos los podemos poner uno y otro sin ningún problema, ¿no? ¿Que los observadores internacionales qué dicen de esto? ¿Qué observadores internacionales? Ni qué observadores internacionales. Si yo puedo decir que es un dictador, ¿no ves que soy el presidente de Estados Unidos? Claro, se ha liado. Era de esperar, esto se veía venir por todas partes. ¿En qué estaría pensando? Evidentemente China se ha enfadado y mucho, ha roto relaciones diplomáticas, ha dicho que exige una respuesta a lo que acaba de ocurrir y ha dicho que ya basta. Que no solo son las injerencias de Estados Unidos en aguas territoriales chinas, en lo que consideran una agresión sobre Taiwán, en la armazón nuclear que están realizando en la parte del Pacífico, no es esto ya. Es que después de una visita del secretario de Estado americano, Anthony Blinken, ¿qué habrán hablado Blinken y Biden para que después de esa visita y diciendo, bueno, pues ya está el asunto medio encauzado, vamos a ver si por lo menos disimulamos que hay una relación diplomática, aunque aquí se dijo que China no estaba muy contenta con esto. Esto sí se lo hemos comentado. De hecho, no le dio el tratamiento que a Blinken le hubiera gustado. Y no sé si es por esto, pero lo primero que ha hecho Joe Biden al salir después de ese encuentro de su secretario de Estado en China es, toma, el dictador Xi, insisto, tienen un enfado en China monumental con este asunto, pero espectacular. Y si me permiten, no es el único problema que se viene. Volodymyr Zelensky, en Ucrania, dice que eso no es Hollywood, que no se va a resolver en los siguientes 20 minutos la película, que la contraofensiva está yendo más lenta de lo esperado, pero ojo, también dice que preparan ya una suerte de asalto a gran escala. Desde Rusia lo que se dice es que de momento lo que ven es que todo está bastante pacífico. Eso sí, advertencia de Vladimir Putin. Tenemos y estamos preparando el envío de más armas nucleares. Escuchen, lean. Главнейшая задача здесь развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами ЯРС. Проводятся перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые... Ya tienen esos lanzadores del Sermat y ojo porque dice Putin, importante este detalle, no es que tengamos preparadas más armas nucleares, es que el desarrollo de esas armas, esto lo está diciendo en una conferencia delante de casi todo su Estado Mayor y de numerosos miembros del ejército ruso. Y dice, la tenencia y el desarrollo de estas armas nucleares no es que sea crucial para Rusia, que también, y lo dice, sino que habla Putin de preservar un orden, de una estabilidad. Se entiende frente a Estados Unidos, que es quien también tiene un número importante de ojivas nucleares. Y ahí están, en esa misma batalla, una y otra vez, uno y otro día, con Estados Unidos dinamitando las relaciones diplomáticas. Y por el lado económico, Jerome Powell. Enseguida vamos con él. Si me permiten, vamos a terminar la ronda y analizamos en detalle lo que ha dicho Powell en la Cámara de Representantes, que no ha sido poco. De hecho, parece que habla más aquí que cuando le toca hablar de su negociado de verdad tras las decisiones de tipos de interés. Enseguida les contamos. En lo geopolítico y económico mezclado hay que hablar de Europa. Prepara ya el 11º paquete de sanciones contra Rusia. Los países de la Unión Europea ya han dado luz verde a ese paquete de sanciones, el 11º desde que se produjera, desde que arrancara esa guerra en Ucrania. Dicen que ahora lo que se va a intentar es que no se eludan a través de países intermediarios las medidas restrictivas que se están poniendo. Es decir, el paquete que se saca ahora es para ver si consiguen cumplir los 10 primeros. Porque resulta que, claro, han ido imponiendo paquetes sin ton ni son. Yo es que no sé quién legisla aquí. Sin ton ni son, y el problema es que algunas cosas han funcionado, pero otras lo único que han hecho es encarecer los precios de ciertos productos que, siendo igualmente rusos, acababan igualmente en Europa, en una especie de mezcla entre cinismo y cosa rara.
Ahora el 11º paquete va a intentar evitar esto justo. Y además va a ir un poquito más allá y se va a referir en concreto a los famosos bienes confiscados, a esos bienes restringidos. ¿Por qué? Porque hasta ahora, aunque se restrinjan esos bienes, no van a dárselos a Ucrania. Esto hay que decir en favor de Europa, que lo que está es esperando al final de la guerra, lo ha dicho abiertamente, y va a seguir esperando a eso. El nuevo paquete va a ampliar la lista de bienes restringidos a la mejora militar y a la tecnología de Rusia o al desarrollo del sector de defensa y seguridad. También, me permitan, amplía la suspensión de licencias de emisión en la Unión de 5 medios de comunicación rusos, en lo que consideran bajo control permanente de dirigentes rusos, y la prohibición de emitir esos contenidos. Otra medida acordada, prohibición de acceder a los puertos y esclusas del territorio de la Unión a los barcos que participen en los transbordos entre buques cuando las autoridades tengan motivos razonables para sospechar que se están infringiendo esas prohibiciones. Lo que les digo, eso de que llegue un barco de falsa bandera, coja los barriles, los pongan los barriles en un barco iraní y luego se los pasen a la India y la India les ponga una etiqueta nueva y se los vuelvan a colocar a Europa, es con lo que intentan acabar. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona este asunto. Por cierto, y respecto a los bienes restringidos, decía yo, no se pueden dar los 200.000 millones prácticamente que hay restringidos en Europa, que pertenecen a oligarcas rusos, a empresas rusas, al propio gobierno, no se pueden dar, porque luego ha vuelto a decir la justicia europea, a Ucrania alegremente. Javier Luengo, muy buenas noches. Vamos a echar esa ronda de noticias. Javi, ¿por qué no se va a dar ese paquete? ¿Qué se está diciendo de todo esto? Bueno, exactamente cuál es el punto en el que Europa congela pero no otorga y en qué punto sí que va a desbloquear esos bienes congelados. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El caso es que la Unión Europea ha evaluado que no puede confiscar legalmente los activos rusos congelados y, en cambio, ¿qué está haciendo? Según la agencia Bloomberg, estudiar qué puede hacer para canalizar ese dinero que no le va a dejar utilizar a los ejecutivos y oligarcas ligados a Rusia, canalizarlo a Ucrania. La Unión Europea lo que hace es concentrar opciones. Tiene en cartera 200.000 millones de euros en activos congelados del Banco Central ruso y quiere canalizarlos para ayuda financiera a Ucrania, en ese marco en el que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que van a seguir dando ayuda y asistencia financiera constante de aquí a 2027. Muchos de estos fondos están ahora mismo en el gigante de liquidación Euroclear, donde se han generado durante el primer trimestre del año unos 750 millones de euros. Se espera ahora que el bloque comunitario busque un mandato de los comisarios y de la Eurocámara para trabajar en esta política de los líderes europeos cuando se reúnan en Bruselas de aquí a una semana vista. El grupo de trabajo de la Unión Europea de momento ya está estudiando qué hacer y sobre el uso de estas reservas rusas congeladas bajo las sanciones discute cómo recopilar la información y sobre todo cómo canalizar los fondos cumpliendo con la legislación internacional y con la Unión Europea, porque en la práctica lo que estaría haciendo Rusia es canalizar dinero congelado ruso para ayudar a Ucrania a mantener la guerra con el ejército de Vladimir Putin. De momento no hay una vía legal creíble que se pueda emplear, pero Bloomberg ya está comunicando que sí que se está estudiando una estrategia que pueda favorecer la canalización de las ganancias inesperadas. Si no pueden ser los 200.000 millones de euros en activos congelados, que sean los 750 millones que ha generado en el primer trimestre, que han generado en el primer trimestre todos estos activos para la Unión Europea. Gracias, Luengo. Bueno, este es uno de los asuntos del día. Dentro todavía de esta suerte de activos congelados, de esta ida y venida, porque esto Europa le congela a Rusia, Rusia le devuelve la jugada, etcétera, etcétera. Rusia ha sancionado a 48 empresarios y políticos, en este caso no europeos, sino australianos. Dice que es por la posición que tienen precisamente antirrusa. El Ministerio de Exteriores ha puesto esa lista de 48 empresarios, periodistas y políticos. En concreto, dice el comunicado, se prohíbe por un plazo indefinido la entrada a nuestro país a esos 48 empresarios del complejo militar industrial, periodistas y diputados municipales que conforman en este país la agenda antirrusa. Así se lo ha tomado Rusia. Entre los sancionados, pues gente de la contratista de defensa Thales Australia, los directores ejecutivos, el vicepresidente, en fin, y algunos de los medios más importantes también australianos. Insisto, todo esto en esta suerte de y tú más
en el que cada día nos vamos sumiendo, en el que cada día, pues de un lado el 11º paquete de sanciones europeo, del otro Rusia con los australianos, del otro Australia con los submarinos nucleares, del otro China, y así, cada día en lugar de bajar un poquito el suflé, seguimos elevándolo, no se sabe muy bien con destino a dónde. En fin, pero sobre todo esto, me permites el juego de palabras, otro que sigue elevando, en este caso deuda, es Estados Unidos. Estados Unidos sigue creciendo su deuda de forma desmesurada. El PIB de Japón, China, conjuntamente, le hablo, y algunos otros países, vamos a ir con el detalle, Sergio Fernández, Sergio, muy buenas, el PIB de todos estos países no da para pagar la deuda de Estados Unidos. Exactamente, ¿cuál es el dato? Porque tiene miga. Buenas noches. Muy buenas, José. Mucho ojo con esta noticia porque solo el titular ya asusta. Y es que la deuda de Estados Unidos supera al PIB combinado, ojo, de China, Japón, Alemania y Reino Unido. Si ponemos todo esto en datos, solo en las últimas 2 semanas se ha invertido más de $500 billion en esta espiral de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Una deuda sin control que no saben cómo parar. Ya con la inflación van servidos en Estados Unidos. Según las últimas cifras de Fiscal Data, al 15 de junio la deuda nacional de Estados Unidos era de 32.030 millones de dólares, un aumento de 571.000 desde el último registro que databa del 1 de junio. En apenas 2 semanas, 571.000 millones más de deudas. En nada, en 14 días. El dato anterior era de 31.460 millones. Para que se hagan una idea, la deuda total de Estados Unidos es, en estos momentos, mayor que el Producto Interno Bruto total de China, Japón, Alemania y Reino Unido. Todos estos combinados, un dato que asusta, es una auténtica barbaridad, pero es que, ojo, esta deuda asciende a $244.000 por cada hogar estadounidense. Con los tipos de interés actuales, Estados Unidos está pagando más de $2.000 millones al día en pagos de intereses. Incluso, aunque cada hogar, si se pusiesen de acuerdo todos los hogares estadounidenses y aportaran todos ellos $1.000 al mes, todavía tardarían en pagar toda esta deuda más de 20 años. Una auténtica barbaridad. Y aunque es cierto que este problema de la deuda de los Estados Unidos está empezando a recibir más atención por parte de los analistas, también de los propios ciudadanos de a pie, la mayoría de los expertos aún esperan que en la próxima década esto se intensifique, que todavía vaya más. Ya vemos, ya lo estábamos contando, si cada día, si sube en cada día unos $2.000 millones, pues echad cuentas. Una deuda disparada que no saben cómo frenar, que no saben cómo parar, y un problema más que se suma a una economía de Estados Unidos que está al borde del colapso. Bueno, yo no sé si tanto como al borde del colapso, Sergio, gracias, en tanto que se sigue defendiendo. Al respecto de esto, por cierto, enseguida les cuento una cosita que ha dicho Powell. Antes, me permitan acabar con esta parte más geopolítica, que es que Polonia se está cruzando entre los intereses de Estados Unidos, precisamente, y de China, entre Oriente y Occidente. ¿Qué es lo que quiere? Pues ser una especie de centro neurálgico de la tecnología. Polonia, que es verdad que está unos días absolutamente implicada en el conflicto de Ucrania, otros días absolutamente implicada en defender a sus agricultores frente a los ucranianos para que no les quiten el pan, sobre todo porque tiene enfrente unas elecciones que no quiere perder el actual presidente de Polonia. Pero es que además, desde su gabinete han debido de pensar que posicionarse como polo tecnológico es algo positivo, y han tenido ya reuniones con Alphabet y con Visa para que se expandan en Polonia. Y ahora han conseguido en el día de hoy, o sea que esto está yendo más lejos, que Intel se una a Alphabet y a Visa para que se expandiese también en Polonia, a pesar de que tienen la guerra librándose al lado. De hecho, le han preguntado a Intel, que es quien ha anunciado esos planes de expansión en Polonia en el día de hoy, oiga, ¿y por qué aquí? Lo sitúa como foco, como punto medio, se va a beneficiar de toda la parte europea. Lo hace con una mano de obra bastante barata, bastante necesitada, en la que el propio gobierno polaco viene pidiendo una suerte de auxilio en los últimos meses por las necesidades que tiene. Y además de sacarle todo eso, efectivamente está en medio de todas partes. Europa no está tan posicionada contra China como lo está Estados Unidos. No está en China, con lo que tampoco molesta a Estados Unidos. Está en ese punto en el que parece molestar a nadie. Y no consideran, han dicho desde Intel, peligroso el asunto de la guerra de Ucrania, en tanto que creen que la frontera de Polonia es garantía suficiente, el hecho de que esté en la OTAN es garantía suficiente para sentirse protegidos. Así que
es verdad que se van a abrir nuevas fábricas allí, en Polonia, de Alphabet, de Visa y de Tesla. Van a poner determinadas sedes europeas. Por cierto, al respecto de esto, una cosa curiosa, hoy ha dicho Tesla que está planteándose abrir en India, el nuevo polo, la nueva fábrica que quiere hacer en el extranjero, ¿no? En realidad, Elon Musk cada mañana se levanta y decide que va a abrir una fábrica en un sitio o la va a cambiar de sitio. No está claro exactamente qué hace, ¿no? Una mañana la va a hacer en España, otra mañana la va a hacer en Francia, otra mañana va a volver a poner otra de las que ya tiene en Alemania, otra mejor se reúne con China, ahora una en el extranjero, además de la de Europa en India. A ver, y que todo esto lo decidirá a final de año. Lo de Elon Musk, de todas formas, yo entiendo que el hombre se divierte. Se divierte con Twitter, se divierte con Dogecoin, que habrá que ver si lo que ha hecho no es manipulación de mercado, de lo que está acusado. Se divierte con ciertas cosas y ahora pues con la fabriquita de Tesla y poniendo a los gobiernos para arriba y para abajo. Pero bueno, más allá de esto, por cierto, que les hablaba yo de España, les decía que igual viene la fábrica de Tesla. Están en esto los mandatarios en España, en hacer ciertas promesas electorales, entre ellas la generación de empleo y la atracción de polos tecnológicos, entre otras cosas esto de Tesla, sí de verdad se termina llevando a término en Valencia. Pero además de esto, lo ven ahí en el faldón, esto es la economía, esa famosa frase, es la economía, it's the economy, stupid, ¿no? Bueno, es la economía. Y se han debido dar cuenta, y en campaña electoral aquí en España ahora nos están empezando a bombardear con mensajes que pueden hacerse realidad o no, pero que tienen mucho que ver con las promesas electorales de lo que toca al bolsillo de cada uno. Por ejemplo, el presidente del Ejecutivo, que había empezado todo esto con es que no habéis valorado todo lo que he hecho por vosotros, ha cambiado el punto de campaña porque se ve que en los españoles somos unos desagradecidos y no estaba calando el mensaje. Y entonces ahora, en vez de he hecho todo esto por vosotros, es mira lo que voy a hacer. Hoy ha propuesto que la baja de paternidad y maternidad se vaya a las 20 semanas. Es decir, que estés 5 meses en tu casa. Pues está bien también. ¿Por qué no? 5 meses, casi medio año. Y además esto, como lo puedes compartir y lo puedes seccionar, el de él y el de ella, pues te puedes ir a los 10 meses tranquilamente. Separas una cosa y la otra, 9, 10 meses, siempre un progenitor en casa, el año entero, casi el primer año de vida. Es verdad que se hace en algunos países, Suecia tiene una cosa parecida, pero es verdad que es raro también. Y sobre todo, es raro que no se le haya ocurrido hacerlo antes e incluirlo en el paquete ese de la de cosas que he hecho por vosotros, porque ya subió la baja. Si quería haberla puesto en las 20 semanas, tenía la mayoría suficiente y como se vio, y puede haberlo hecho. Pero bueno, se le ha ocurrido prometérnoslo ahora, que no tiene nada que ver con que el 23 de julio haya elecciones. Díaz Ayuso, haciendo promesas electorales en Madrid, que esta también es buena, para ver si Feijóo gana enteros desde el Partido Popular. ¿Por dónde pasa? Por el impuesto de patrimonios, que dice que quiere suprimir, aunque en realidad está bonificado al 99% en Madrid. Lo que habría que mirarse es la plusvalía mortis causa. Esa es la que de verdad hace daño. Porque es la que te cobran en las casas y en los bienes que cobras, en lo que tienes, cuando los revalorizan y te dicen que les debes una pasta. Como si tú lo hubieras tenido siempre y de repente... En fin. Esto respecto a esas promesas electorales, insisto, donde también han dicho que desde el Partido Popular quieren rebajar los tramos de IRPF, en particular comunitarios, insisto, porque esta promesa es de Isabel Díaz Ayuso. Lo positivo de que sea de Ayuso y no de Feijóo es que Ayuso ya ha ganado en la comunidad y lo puede hacer en la comunidad, entendemos. Vamos a ver qué pasa. De las claves económicas a un punto, si me permiten, bastante más trágico y al que no le vamos a poner tampoco medias tintas, el famoso submarino ya turístico hacia el Titanic, que siguen sin encontrarse, aunque se hablaba de que varias de los equipos de búsqueda habían lanzado determinadas sondas de búsqueda, habían lanzado también frecuencias para ver si chocaban con algún material que tuviera que ver con el submarino, etcétera, etcétera. Todavía sigue sin aparecer ese submarino, por lo tanto tampoco las personas que iban dentro. Algunos están aventurando ya a hablar del final trágico, que en muchos casos, y dado que no se encuentra el submarino, se van suponiendo. De momento quedan algunas horas todavía, son las últimas horas que le quedaban, según la proyección que el submarino tenía para tener oxígeno, y si estuvieran en el fondo del mar, además lo harían a temperaturas gélidas, habría que en el fondo del océano. Bueno, vamos a estar atentos al desenlace de todo esto. Los buscadores han dicho en concreto que 5 pasajeros deberían tener suficiente oxígeno para durar en torno a 96 horas desde que comenzó la inmersión hasta los restos del transatlántico Titanic, así que en realidad les queda
hasta la madrugada del jueves de mañana. En concreto han dicho textualmente que los operadores de SERROV se han reubicado en un intento de explorar el origen de los ruidos que están recibiendo, refiriéndose a un vehículo sumergible operado a distancia que ha desplegado el propio buque de investigación. De momento, todas esas emisiones que lanzan para ver si obtienen un rebote han dado resultados negativos, así que por eso les digo que en muchos sentidos está uno ya, hay quien se ha aventurado incluso a afirmar que pues, es harto complicado que se encuentren a los tripulantes de ese submarino. Cerrando con esto la parte casi del bloque de noticias del día, lo más importante económicamente es Jerome Powell. Un Jerome Powell que hoy se ha referido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al dólar. Al dólar. Vamos a ver si podemos escucharle porque le preguntan, oiga, señor Powell, ¿le preocupa este asunto de la famosa desdolarización? ¿Le preocupa que haya un bloque de no pocos países empeñado en derribar el dólar? Jerome Powell. With that in mind, how have our recent tightened monetary policies impacted the strength of the U.S. dollar and how it is valued globally? Let me say that there's a lot of uncertainty around how long it takes monetary policy to affect real activity. There's no agreement on 42 months or any particular thing, and I think most people would say shorter than that. So you're asking how it would affect the dollar? Yes. So first of all, the Treasury Department has responsibility for the level of the dollar and the stewardship of the dollar as a currency. We don't actually comment on that. We don't look at any particular level. It's just another, to us, it's a financial condition. A stronger dollar means certain things and a weaker dollar means. Ojo, Dice que no vigilan los niveles del dólar, que además no es un asunto suyo. El presidente de la Reserva Federal dice que no es un tema suyo el dólar. Que esto que lo mire la secretaria del Tesoro. O sea, lo mismito que decir, oiga, creo que le están robando la casa. ¿Qué? Igual. Oiga, ¿no le preocupa un poquito? Lo digo porque Janet Yellen, si quería referirse a la secretaria del Tesoro, la secretaria del Tesoro ya ha dicho que ve un riesgo que el mundo quiera desdolarizarse. Que es, no va a ocurrir rápido, ha dicho, y que probablemente seguirán teniendo una posición hegemónica en cuanto a las transacciones internacionales, pero sí lo ve como un riesgo. ¿Eso es lo que quería decir Jerome Powell o qué quería decir? Que el presidente de la Reserva Federal, que imprime dólares, que no es que esta gente se dedica a otra cosa. Lo que hace la Reserva Federal es inyectar dólares en la economía. O quitarlos, si quieres. Pero dólares. La Reserva Federal no quita yuanes, no, dólares. En concreto, imprime o retira dólares de la circulación. Pues no tiene nada que decir del dólar y del hecho de que se esté desdolarizando medio mundo y además, cuidado, más deprisa de lo que se preveía, ¿Por qué? Pues porque esto de dividir el mundo en bloques no es tan positivo. Esto de hacer que todos los que se quieran sumar a los BRICS dejen de utilizar el dólar como pagos y como moneda de transacción internacional porque se están utilizando otras cosas, pues hombre, insisto, el dólar representa más del 80% de las transacciones internacionales. O sea, todo hay que ponerlo en contexto. Pero se está rebajando mucho. Nunca, por ejemplo, ni Rusia ni China habían utilizado tan pocos dólares en un inicio de año como lo que llevan en 2023. Así que vamos a ver qué ocurre con todo esto. Es verdad que China tiene muchos dólares y tiene tiempo y va a necesitar tiempo para soltarlos todos. ¿Qué más ha dicho Jerome Powell? Javier del Valle, que ha dicho muchas cosas además. Se ha referido a la economía, se ha referido sobre todo a los tipos de interés y más subidas. Esto de que nos pensábamos nosotros es una pausa y bueno, va a depender del dato, parece que va a depender del dato, pero al menos una subida más. Vamos a ver. Efectivamente, José, arrancamos con lo más importante del día. Hoy Powell testificaba ante esa Cámara de Representantes y lo que quería saber el mercado es qué va a pasar con esa pausa, medio pausa o por ahora, por así decirlo, salto, que se le escapó de hecho en la última reunión del FOM, llamarlo así, de la reunión de julio con respecto a lo que hicieron en junio. Recuerden que en junio la Reserva Federal decide pausar la subida de tipos de interés, mantiene los tipos de interés igual que se fijaron en la reunión de mayo, pero a partir de aquí dicen, claro, pausamos, pero subimos los pronósticos esperados de dónde tienen que estar los tipos para final de año 2023. Y suben hasta el 5,6% su tasa terminal. Claro, aquí ya el mercado empezó a, por así decirlo, creer que Powell estaba intentando un gran farol, que están intentando decir que esto no es una pausa y que van a seguir subiendo tipos, pero que en realidad
podría ser una pausa. Por supuesto, el momento perfecto para haber demostrado eso para Powell, para haber demostrado que quiere subir los tipos al 5,6%, era junio. ¿Por qué no subir entonces los tipos de interés? Si quieres ir al 5,6% y estás en el 5,2%, 5,25%, ¿por qué no subir en junio? Puede ser, y hemos explicado aquí en Negocios Televisión, que una de las causas sea esos niveles de liquidez que hay ahora mismo. Recuerden que el Tesoro está rellenando su cuenta TGA, la cual se ha vaciado en los últimos meses porque no se podía endeudar el Tesoro debido a la consecuencia del techo de deuda, y ahora se produce el efecto inverso. La TGA debe rellenarse. El Tesoro debe emitir deuda para volver a llenar sus cuentas, y eso tiene un efecto restrictivo sobre la liquidez. Además, todo lo que se había conseguido con los préstamos de la Fed en marzo, ese incremento del balance que se había dado tras la crisis regional, todo eso también impulsó mucho la liquidez de los mercados, que ahora está jugando un efecto contrario. Los activos siguen disminuyendo, el balance de la Fed tiene que seguir disminuyendo porque el QT sigue en marcha, siguen venciendo los bonos que tiene la Fed en balance y no se está reinvirtiendo ese principal. Cuando el bono vence y recuperan el dinero del bono, no lo están reinvirtiendo, lo están guardando, y eso hace que poco a poco el balance vaya disminuyendo, no a la velocidad que se esperaba debido a los préstamos, esos préstamos BTFP que siguen demandando, y que por eso el balance no baja tan rápido como se estaba esperando o como los inversores esperarían. A partir de aquí, ¿qué dice Powell con todo esto? Pues el mercado cree que esto podría ser la pausa definitiva, y de hecho por eso estamos viendo los niveles que estamos viendo en el Nasdaq o el SP500 y en el Dow Jones, ese comportamiento del mercado, porque incluso el mercado también está esperando que haya una bajada de tipos de interés, no solo pausa, sino bajada de tipos de interés para antes de finalizar 2023. Pero hoy Powell ha querido dar otra vez el mismo mensaje del FOMC, recalcar que todavía quedan más subidas. Vamos a verlo. In light of how far we have come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the FOMC decided last week to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. Nearly all FOMC participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at last week's meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for money. Pues ahí tienen Jerome Powell, que dice que tiene que seguir siendo conveniente subir los tipos de interés todavía más para final de año. ¿Será un farol? ¿No lo será? Pues lo descubriremos en esa reunión de julio. ¿Qué está esperando el mercado tras esta comparecencia de Powell en la Cámara de Representantes? Tenemos un gráfico donde vemos, por supuesto, las probabilidades de los swaps. Como pueden ver, tras el discurso de Powell, los swaps están poniendo una probabilidad del 80% de subida de 25 puntos básicos para la reunión de julio, y de tan solo un 20%, un poquito más de un 20%, de pausa en la reunión de julio, mantener los tipos de interés exactamente como se mantuvieron en junio, pausados, y como se quedaron en mayo. Claro, un 80% sigue esperando esa subida de julio, pero no espera que lleguen hasta el 5,6%, que esa es otra. Una cosa es subir en julio y otra cosa es irse hasta el 5,6%. Sea como sea, Powell está sobre todo vigilando, ha recalcado varias veces que lo que le interesa es ir reunión a reunión, vigilar realmente los datos para ver si por fin tienen algún dato que pueda apoyar la causa de la pausa total, de realmente llegar a ese final de subida de tipos de interés. Uno de ellos sabemos que es la vivienda. Es importante el efecto que tiene la vivienda, sobre todo porque en el CPI, la medida de inflación, pesa más de un 40% la categoría de shelter, la categoría que afecta a los precios de la vivienda. Y esto es lo que ha dicho Powell sobre estos precios y sobre lo que cree que va a pasar. To alignment, and I do think that, you know, housing inflation is set to come down as we move forward. There's a particular way that the inflation is calculated there, so that you're really only looking at you're waiting for leases to come due and roll over at much lower levels of increase. So we think housing inflation will be coming down significantly over the course of the rest of this year and next year. Ahí tienen a Jerome Powell diciendo que cree que los precios de la vivienda van a bajar, que la inflación en la vivienda va a reducirse y que eso, por supuesto, va a permitir que se obtengan mejores datos en el CPI.
veremos si esto es así, porque ya conocíamos hace unas cuantas semanas, lo estamos viendo esta última semana, datos muy positivos por el lado de la vivienda que podrían incluso reforzar otra vez los precios. Y que los precios no bajasen tan rápido como está esperando Jerome Powell. Claro, ahora todo el mundo se está volviendo a lanzar a la construcción, más de un 20% de incremento en los inicios de vivienda. También estamos viendo cómo el sentimiento de los constructores está disparado. Todo esto es, fíjense el círculo vicioso, los constructores están optimistas porque creen que la Fed va a bajar tipos. Y la Fed solo baja tipos si la vivienda empieza a ceder los precios. Se crea un círculo vicioso donde si resulta que los constructores están construyendo porque creen que la Fed va a bajar tipos, si incentivan los precios todavía más, eso, o se recalienta el mercado de la vivienda otra vez, eso no va a permitir a la Fed poder pausar. Es un círculo, por supuesto, del que llevamos así un año y medio, y del que parece que no llega nunca ese final, José. Pero sí baja la inflación. O sea, Sí, en desinfla. descargo. Vamos a hablar bien, porque Bueno, bajar, sí. bajar hablaríamos de No, bueno, no, sí, no hay desinflación, no, Eso es. sí, no hay una deflación como tal, no es que la inflación esté bajando, la inflación sigue subiendo, pero respecto del mismo periodo de los años anteriores sube en menor medida, entonces porcentualmente baja, entonces si el año pasado subió un 10 y ahora sube un 6, pero sigue subiendo, sube un 6, pues se dice que está bajando. Nos intentan luego colar que no, Sí, que los sí, precios están bajando. Claro, es que Siguen subiendo. Cuidado, pero que eso en es menor mentira. medida. Claro, eso es mentira. Claro, cuando te dicen, no, la inflación ha bajado del 10 al 6, no significa que el producto que usted consumía y que costaba 10 ahora cueste 6. No quiere decir eso. Quiere decir que en vez de subirle otro 10, le ha subido un 6. Que es un poquito menos, pero sigue subiendo. O sea, los precios siguen subiendo. ¿En qué estará la Reserva Federal? Y sobre todo, ¿qué tendrá en la cabeza cuando dice more data? Más datos, que es lo que hacen falta, dice Jerome Powell, para saber qué van a hacer. Pinta a que la subida famosa que está prometiendo la va a hacer, si la pausa no es permanente, en septiembre en lugar de julio, para observar durante algunos meses. Bueno, vamos a preguntarlo. Carlos Serrano, economista jefe de BBVA.